Este es un tema, por supuesto, que está sobre la agenda, sobre la mesa. Es prioritario en cada uno de los partidos políticos que hacen vida dentro de la oposición venezolana, porque hay una gran disyuntiva, una gran interrogante, y tiene que ver con con qué va a pasar ese 10 de enero. ¿Se va a juramentar Nicolás Maduro de manera ilegal, de facto? ¿Cuántos gobiernos de la región que hoy son aliados o lo reconocen pudieran darle la espalda a Nicolás Maduro? O, en este caso, ¿qué va a pasar con Edmundo González Urrutia, que según la oposición, la Mesa de la Unidad Democrática, el Comando con Venezuela ganó las elecciones, tienen pruebas, tienen actas? ¿Qué va a pasar con él? ¿Va a seguir en el exilio? Está con nosotros a esta hora Alejandro Hernández, es periodista y director del diario digital lagranaldea.com. Está en pantalla. Alejandro, buena tarde, qué gusto saludarte. Carlos, un placer estar acá. ¿Cómo te va? Es un gusto. Quedan algunos días, algunos meses para ese 10 de enero, fecha en la que debe tomar juramento el nuevo presidente de Venezuela. Y mucha gente se pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Qué crees tú? ¿Cómo visualizas tú ese 10 de enero con Edmundo González fuera de Venezuela, en el exilio, y un Nicolás Maduro que dice que ganó con el apoyo, en este caso, del Consejo Nacional Electoral y un Tribunal Supremo de Justicia, que las dos instituciones sirven a su régimen, estando en Venezuela, con el apoyo además de la Fuerza Armada Nacional? ¿Cómo ves tú ese 10 de enero, Alejandro? Bueno, Carlos, no es una pregunta fácil, pero lo que sí es muy claro es que ni de aquí al 10 de enero, ni del 10 de enero en adelante, si Maduro opta por quedarse a la fuerza, va a obtener el reconocimiento de ninguna democracia del mundo, ¿no? Eso sí es muy claro. Sobre Edmundo González, bueno, él ha dicho que se va a juramentar en Caracas. Pues eso es difícil saberlo en este momento. Dependerá de la presión internacional, dependerá un poco también de las negociaciones que se puedan establecer, dependerá de qué suceda en las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos. Pero yo lo que creo es que nosotros, bueno, la ciudadanía no debe ponerse límites ni fechas, ¿no? María Corina Machado ha dicho que si este no es el final, pues es el principio del final. Y bueno, hay que seguir el liderazgo que ella, bueno, ha ejercido, y ella ha dicho que esto es una lucha que continúa en función de hacer respetar los resultados del pasado 28 de julio. Así que yo creo que hay muchas variables en juego. Sin embargo, no creo que lo correcto sea encasillarse en que si la cosa no es el 10 de enero, entonces se fracasó en la lucha que se tiene. Eso no es así. El mundo no se acaba el 10 de enero y hay que ver cuál es el panorama de aquí a allá y cuál será la estrategia a seguir de acuerdo a los escenarios que se presenten, ¿no? Alejandro, para el 28 de julio, para lo que pasó el 28 de julio, que es que la gente, por más desanimada que estaba o golpeada por una crisis o por cualquier situación, salió a votar dentro y fuera de Venezuela, y pasó lo que pasó, que la oposición incluso se preparó y tuvo la oportunidad de recabar esas actas que hoy demuestran que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones. Hubo cohesión. En este momento hay cohesión frente a ese futuro que, como tú bien lo dices, puede ser el 10 de enero, puede ser antes, puede ser después. Pero el futuro que propone la oposición venezolana es un cambio político, el principio del fin, o trabajar en ese fin. ¿Hay cohesión para eso en este momento, Alejandro? Bueno, Carlos, digamos que lo que se ha visto públicamente es que hay una mayoría opositora que sigue de la mano o bajo el liderazgo de María Corina Machado. Ciertamente se han visto algunos discursos que, bueno, de alguna manera intentan entrar en otra dinámica, como por ejemplo las regionales, ¿no? O las elecciones parlamentarias del año 2025. Pero yo sí creo que el liderazgo de María Corina Machado sigue intacto, y por eso la mayoría de los partidos de la plataforma unitaria, que son 10 partidos, siguen la línea de María Corina Machado. Ciertamente, como te decía, bueno, ha habido algunas discrepancias, hay algunos partidos como Primero Justicia que desafortunadamente han tenido unas controversias públicas bastante lamentables, pero se podría afirmar con claridad que esa no es la mayoría de la oposición. Sin embargo, bueno, hay que esperar
cómo se siguen desenvolviendo las cosas. María Corina Machado sigue en la clandestinidad, dirigentes importantes como Juan Pablo Guanipa siguen en la clandestinidad, y bueno, hay que ver en qué termina eso. Como te digo, la comunidad internacional, bueno, de alguna manera sigue firme en el desconocimiento a Nicolás Maduro, y yo no creo que eso vaya a cambiar. No es poca cosa, digamos, lo que puede ocurrir con Washington luego del 5 de noviembre, si va a continuar la administración Biden o si va a entrar una administración republicana en manos de Donald Trump. Habría que esperar a ver cuáles van a ser las políticas que se van a implementar. Sé que hay mucha suspicacia por el hecho de que Donald Trump no ha condenado frontalmente a Nicolás Maduro en las últimas semanas o en los últimos meses. Pero bueno, habrá que esperar, supongo que serán dinámicas propias de la campaña, estrategias propias de la campaña, habrá que esperar qué es lo que va a suceder y cuáles van a ser las políticas hacia Venezuela que va a tener o Kamala Harris o Donald Trump. Tú bien lo dices, ese cambio y ese fin último que se quiere en Venezuela en política, que es un cambio como tal de gobierno, de régimen, necesita mucho de la comunidad internacional. Algo se ha ganado, por supuesto, la Unión Europea. Pareciera que el bloque de países está en contra de aceptar y asumir y rodearse o tener alguna relación con Nicolás Maduro. Quiero preguntarte, ¿se necesita de Estados Unidos, porque es la potencia, la primera potencia del mundo, con Harris o con Trump? ¿Quién te parece más que se asemeja o va de la mano con esa propuesta de cambio que surgió a partir del liderazgo de María Corina Machado y que construyeron los venezolanos a pulso? De hecho, últimamente pusieron más de 2.000 personas que están presas o que han estado presas, algunas de ellas. Sí, bueno, es que el régimen ha mostrado su espíritu más represor en estos últimos meses, y lo que ha creado es un enorme estado de terror, ¿no? Para que todo el mundo se inhiba de protestar y de exigir sus derechos. Mira, el tema de si es Trump o si es Kamala Harris, bueno, es muy controversial, pero es que el problema es las características del régimen de Nicolás Maduro, que ha preferido claramente cualquier cosa, cualquier consecuencia antes de ceder el poder. Donald Trump tuvo evidentemente una postura dura, emitió sanciones, apoyó la iniciativa del gobierno interino, entre otras varias medidas, y al final Maduro siguió allí. La administración Biden fue, bueno, mucho más condescendiente, trató de llevar las cosas por la negociación, apostó a que, bueno, estableciendo garantías, estableciendo mecanismos de diálogo, iba a poder abrir las puertas hacia una transición en Venezuela, y Maduro se burló olímpicamente de ella, y bueno, ya vimos lo que hizo el 28 de julio. Entonces, más allá de cuáles son o cuál es el representante que va a ocupar la Casa Blanca, el problema es el régimen de Maduro, y entender que ellos no están dispuestos a ceder el poder sin que haya una presión máxima sobre ellos. María Corina tiene una frase que a mí me parece muy relevante, María Corina Machado, que dice que el gobierno no se va a sentar a negociar hasta que los costos de quedarse en el poder sean mayores a los costos de dejar el poder. Entonces, bueno, yo creo que esa es una buena síntesis que caracteriza bien a lo que es Nicolás Maduro y el régimen que encabeza. Alejandro, quiero aprovechar estos últimos minutos que me quedan de la entrevista para hablar de ese documental que publicaron ustedes recientemente, si no me equivoco, el domingo. Se llama Todos lo saben, lo publicó La Gran Aldea. Y te digo algo, todos, Alejandro, dentro y fuera de Venezuela, saben que el 28 de julio el régimen robó la voluntad popular. Hablemos de ese material, de esa pieza audiovisual, Alejandro. Oye, Carlos, te agradezco muchísimo la pregunta. Bueno, el título lo acabas de explicar perfectamente, porque por eso se llama así, porque hasta el último venezolano del caserío más recóndito del país o del país más lejano, digamos, del planeta, sabe que Edmundo González ganó esa elección 70-30. Yo invito a que todos puedan ver el documental, porque
¿Cuál es la diferencia o qué tiene de especial? Bueno, que es la gente quien cuenta la historia. Es una crónica a través de las vivencias que tuvo la gente ese día. Nos fuimos, un equipo, bueno, de grabación, de producción, a casa de dos familias. Una que tenía responsabilidad en la logística del cuidado del voto, en Caricuao, y otra familia que tenía responsabilidades en ese sentido, pero que además habían regresado a Venezuela de Argentina con la idea de votar y por supuesto con la convicción de quedarse en Venezuela. Entonces, nuestro documental lo que hace es, bueno, relatar cómo fue ese día en esas personas y esas familias, con por supuesto el añadido de el análisis y la evaluación de los principales protagonistas políticos. Pero es una historia que pensamos está muy bien contada y te hace sentir ciertamente rabia y frustración por un lado, pero también orgullo y esperanza por el otro. Entonces, bueno, yo invito a todos a que lo puedan ver. Creemos que aporta, que es una historia que vale la pena difundir. Dura 30 minutos y bueno, nada, te agradezco mucho que me hayas preguntado sobre este proyecto que hicimos en La Gran Aldea. Está en todas nuestras plataformas, @LaGranAldea, y de verdad que los invito a todos a que puedan verlo. Tú explicabas muy bien el significado del nombre, Claro. y allí se ve allí se demuestra cómo una sociedad, sin disparar un tiro, sin tirar una piedra, simplemente con la determinación de cambiar, logró hacer el milagro en menos de 24 horas o en un poco más de 24 horas de conseguir el 80% de las actas que confirmaban, bueno, lo que todos sabemos, que es que Nicolás Maduro perdió esas elecciones por una cifra enorme, ¿no? Y también puedes ver en el documental, Carlos Eduardo, una cosa muy interesante que es el dolor que dejó la migración en las familias más humildes. Es una cuenta, una factura que le tiene la gente más humilde al régimen de Maduro, y por eso salieron a votar masivamente el 28 de julio y por eso contribuyeron para que se pudiera tener las actas. Es una grieta de dolor muy grande que ha dejado el gobierno en la sociedad y especialmente en los más desfavorecidos. Dos momentos que me llegaron al corazón y me impactaron, Alejandro. La pequeña muestra, solo una pequeña muestra de lo que pasó en zonas populares del país con respecto a la votación. Cómo salía ese representante de la oposición con el acta en mano y decía: tantos votos para Maduro, tantos votos para Edmundo González Urrutia, la ventaja abrumadora, muy grande. Eso me impactó. Es una pequeña muestra de lo que pasó en muchos sectores de Caracas y del interior del país, donde el chavismo era avasallante en la votación. Esta vez le tocó ser la elección o la elección o la opción menos votada. Y el momento de la frustración de quienes le pusieron corazón y alma a ese día, a todo lo que tuvo que hacerse antes de ese día para que el Consejo Nacional Electoral, pues, en conjunto con el régimen y después, posteriormente, con el Tribunal Supremo de Justicia, se robaran la voluntad popular. Esos momentos de verdad que me encantaron y son una muestra de esa realidad que el mundo hoy sabe, y es que se robaron la elección del 28 de julio en Venezuela. En pantalla, Alejandro Hernández, periodista, director del diario digital lagranaldea.com, a quien le agradezco mucho compartir con nosotros esta tarde. Alejandro, será hasta la próxima. Carlos, un abrazo y muchas gracias por tenerme en tu programa. Hasta pronto.